Buenas tardes. Soy profesor de lengua japonesa en un colegio secundario superior. Les voy a hablar primero sobre mi historia. En segundo lugar, sobre los problemas que he tenido y tengo. Y por último, sobre lo que me gustaría que hagan y en lo que me gustaría que se esfuercen. Sobre mi historia. Yo vine cuando estaba en 5º grado porque mis padres estaban trabajando en Japón. Teníamos un restaurante en Toyota y entré en el colegio primario. Sin embargo, cuando vine yo no entendía nada el idioma japonés, por lo cual antes de ir al colegio concurrí a un lugar parecido a la sala de japonés Karafuru. Al comienzo estaba preocupado porque no entendía japonés. No sabía cómo serían las clases, cómo conversaría con los profesores. Ahora no recuerdo muy bien, pero de alguna manera yo me integré a la clase, o pienso que sería porque había otros compañeros de origen extranjero igual que yo. De a poco fui aprendiendo japonés. A los 6 meses ya podía ir solo de compras o al restaurante. A los 6 meses, como fui aprendiendo el idioma, dejé las aulas de japonés y comencé a ir al colegio primario. A diferencia de las aulas de japonés, en el colegio tenía muchas materias, muchas palabras que no entendía. Fue muy difícil. Por suerte yo podía entender los kanji, y eso me servía para comprender el significado de las frases. Solo que al leer en voz alta o al hacer preguntas me ponía muy nervioso. No sabía cómo se leían los kanji. Sabía las respuestas, mas no sabía cómo expresarlo en japonés. Eso era lo que me preocupaba. Cuando pasé al secundario me mudé de Toyota y entré en el colegio secundario de Saya. Ahí me di cuenta de que dentro de Japón mismo la cultura cambia al cambiar el lugar. Había muchos más estudiantes y pude conversar con muchas personas. Sin embargo, al entrar al secundario, el vocabulario se volvió mucho más difícil y nunca pude leer correctamente. Por lo cual mi madre pensó que si seguía de esa manera no iría bien y me mandó a particular. De esa manera, desde el segundo periodo del primer año de la escuela secundaria, comencé a ir a particular. En las clases de particular no me enseñaban el idioma japonés, sino que repetía las lecciones una y otra vez, por lo cual aprendí a deducir naturalmente el significado de las palabras. Al entrar al secundario superior ya conseguía leer más cantidad de términos. De a poco desaparecieron mis problemas con el idioma japonés. Sin embargo, no podía entender palabras como por ejemplo anticuado, que no son tan usuales. Además, cuando se sumó la materia literatura clásica, mis notas en lengua cada vez eran peores. Para superarlo, investigaba los significados en los diccionarios. Les preguntaba a los profesores. Trataba de superarlo, solo que en realidad no lo conseguía. Al graduarme del secundario superior, entré en la universidad. Al ir a un lugar lejano, tuve oportunidad de contactarme con una cultura totalmente distinta. Todo fue muy novedoso para mí. Conocí otros dialectos que usan términos distintos como yake. Pasé las frías temporadas invernales con fuertes nevadas y disfruté plenamente mi vida universitaria. Los 4 años pasaron demasiado rápidamente y al finalizar sentía como que no había crecido nada en absoluto. Así fue que me convertí en profesor. El primer año de mi profesión fue muy difícil. Me preocupaba sobre mi japonés. Si no fuera a hablar un lenguaje extraño, si los alumnos no pudieran comprender nada de lo que yo quería expresar, me ponía muy nervioso en las clases. Como soy profesor de japonés, tengo que hacer un uso correcto de los verbos, así como detalles particulares como el orden al escribir los trazos en la lengua japonesa. Por eso que siempre me era muy complicado preparar la clase. Para preparar 1 hora de clase necesitaba 3 horas de preparación. Así pasé el primer año. Aún hasta ahora muchas veces me encuentro con muchas palabras que no conozco. Cuando es así, investigo. Aprendo observando redacciones con ejemplos de uso. En segundo lugar, lo que me preocupaba, lo que aún me preocupa.
Como dije anteriormente, mi mayor problema son las palabras. Aún ahora me aparecen muchas palabras que no conozco. ¿Esta palabra qué significa? Se escribe de esta manera, mas ese kanji en idioma chino tiene otro significado. Ese es mi problema. Por ejemplo, la misma palabra periódico, shimbun, en japonés significa medios en papel, siendo que en idioma chino significa noticias. El kanji es igual, mas el significado es totalmente distinto. Así es que porque el significado varía, se me complica. También mi problema es que no estoy familiarizado con las tradiciones japonesas y la forma ceremonial, así como la diferencia en el trato entre compañeros mayores y menores, el trato hacia superiores, la debida distancia que debe tomar el profesor en el trato con sus alumnos. Como que de acuerdo al momento y a la situación, uno debe tener distintas caras. En otro aspecto, y cambiando el tema, cuando quise alquilar un departamento, el agenciero me ha comentado que hay propietarios que no quieren alquilar sus cuartos a los extranjeros. Al preguntar el motivo, me comentó que los extranjeros no cuidan los cuartos, dibujan en las paredes y hasta han roto inodoros. Al ser comparado con los japoneses, los extranjeros se ven afectados por este motivo y eso es lo que me preocupa. Sobre esto, yo pienso que no está bien que los dueños de los departamentos sean discriminativos. Mas yo pienso que esa imagen de que los extranjeros somos mal educados debemos cambiarla nosotros mismos. Eso es lo que me gustaría que hagan. Eso es en lo que me gustaría que se esfuercen. De aquí en más voy a conversar sobre lo que es necesario que hagan, en lo que me gustaría que se esfuercen. Lo primero es la importancia de aprender el idioma. Comprendiendo el idioma se amplían sus horizontes. Por ejemplo, ¿conocen la palabra suikou? Retocar, pulir. Los poetas chinos, al escribir un poema entre osu, apoyar, recomendar, y tataku, golpear, machucar, eligen cuál de las dos palabras es apropiada para ser usada en el contexto del poema. Por eso que se creó la palabra suikou, retocar, pulir. Para mí que conociendo esta palabra, el significado y su origen, cambiará tu forma de ver el mundo. Por eso que al aparecer nuevas palabras en japonés, no te quedes simplemente sin saber. No las dejes pasar. Debes tener coraje de preguntar a alguien. Explíqueme porque no entiendo. O investigar por ti mismo. Ampliarás tus conocimientos y así podrás conocer muchas más palabras. Además, es muy importante usar mucho el idioma japonés. O sea que es muy importante tener contacto proactivo con distintas personas. En reuniones, en el colegio, tratemos de buscar conversar con distintas personas. Seguidamente, les recomiendo que entendamos las reglas de la sociedad japonesa. Japón es un país muy grande, por lo que las reglas varían mucho según el lugar. Hay muchas reglas a cumplir en distintas situaciones, como por ejemplo cómo clasificar la basura, las reglas del colegio, cómo contactarse con los vecinos o cómo tratar con los compañeros de trabajo. Yo pienso que en principio, comprendiendo esas reglas, se entiende un poco más la sociedad japonesa. Por ejemplo, entender que está prohibido los aros en los colegios es porque para la sociedad japonesa los estudiantes deben estar dedicados a concentrarse en sus estudios. Cada país tiene distintas religiones y distintas costumbres. No les quiero decir que cuiden las reglas porque es una exigencia imposible, pero sí les digo que comprendan las reglas,
Así comprenderán la sociedad japonesa y les será la vida más fácil. Por último, trabajemos duro todos juntos para eliminar la frase «porque es extranjero». Porque es extranjero hay que ayudarle, mas aunque le quiera explicar es difícil y no me va a entender. La mayoría de los japoneses a menudo así piensan de los extranjeros, y como resultado los extranjeros tienden a aceptarlo dócilmente. Sin embargo, dado a que hemos llegado a Japón y vivimos aquí, creo que es necesario que hablemos japonés con fluidez y es necesario que participemos en la sociedad. Desde estos dos conceptos, creo que la imagen que tienen de nosotros los japoneses de porque somos extranjeros, debemos cambiarla y poder demostrar de que a pesar de que somos extranjeros, si vinimos a Japón y estamos viviendo en Japón, debemos dominar el idioma japonés. Pienso que es necesario participar en la sociedad, para lo cual me gustaría que traten de independizarse y que puedan participar en la sociedad. Por último, voy a presentarles algo muy práctico que yo estoy usando actualmente. Son las herramientas que uso cuando estudio las palabras. Primero les presento el diccionario Kango-rin. Hay los diccionarios manuales y los diccionarios digitales. Yo les recomiendo los diccionarios digitales. Escribiendo el kanji puedo investigar el significado, así como la manera de leerlo. Pienso que es verdaderamente práctico. Seguidamente les presento una página de internet llamada Yorei Shippy. Hay algunas palabras que conociendo el significado no sabemos cómo se utilizan. En esos casos, introduciendo las palabras que deseamos investigar, nos presenta ejemplos de oraciones usando esas palabras. Mirando esos ejemplos, podemos comprender el uso de las palabras que deseamos investigar y podemos entender muchas más palabras. Por último, les presento este libro que es de técnicas para redactar. Este es un libro donde el autor recopila redacciones de estudiantes secundarios. Explica la manera correcta de puntualizar y el uso de los signos en las redacciones, así como nos enseña el orden armonioso de las palabras. Es un libro que explica muy claramente la construcción gramatical del idioma japonés. Las tres son herramientas realmente útiles para el estudio del idioma japonés. Les recomiendo que las usen, por favor. Se ha hecho larga la conversación. Espero que les sea útil para todos ustedes. Muchas gracias.